Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 15 de julio. Vamos a ver la palabra en Éxodo 39, versículos 22 al 31. El título del devocional de hoy es El sacerdocio superior de Jesucristo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 22 y seguimos hablando sobre las vestiduras del sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios así. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Ahora, claro, era un detalle para hacer que el manto fuera más hermoso, pero también estas campanillas cumplían una función. Las campanillas que estaban en la orilla del manto, obviamente sonaban cuando el sacerdote caminaba, cuando él andaba, cuando se movía, sonaban las campanillas, trin, trin, trin. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, el día de expiación tenía que ofrecerle los sacrificios a Dios y Dios entonces aceptaba el sacrificio del pueblo y además el sacerdote mismo tenía que entrar puro ante la presencia de Dios. Si el sacerdote por alguna razón pecaba con su pensamiento, en ese instante caía muerto, porque el pecado no puede existir en la presencia santa de Dios. Entonces las campanillas servían esa función. Los que estaban afuera escuchaban y se aseguraban de que el sacerdote estaba vivo y seguía cumpliendo con su función dentro del lugar santísimo. Sigue la palabra, dice así en el versículo 27. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, ya vimos este dibujo de las vestiduras del sumo sacerdote y llegamos a los últimos versículos del pasaje de hoy que hablan de un diadema que tenía puestos casi como una corona que llevaba puesto el sumo sacerdote de oro puro y que decía Santidad a Jehová. En el hebreo es Jodesh le Yahvé, santo, santidad, consagrado, apartado para Dios, consagrado a Dios, apartado para Dios. En fin, el sacerdote era el hombre que Dios había elegido para cumplir esa función sagrada de representar al pueblo ante Dios. Y vimos en el pasaje de ayer, ¿no?, que Aarón y sus hijos se vistieron tan elegantes, con este vestido tan hermoso y glorioso, pero que ellos fueron seres humanos, pecadores, imperfectos. De hecho, Aarón fue el que guió al pueblo de Israel a hacer un becerro de fundición. Es solamente por la gracia de Dios que una persona como Aarón puede entrar a su santa presencia después de poner sus manos sobre un animal que es sacrificado en su lugar, para poder entrar y servir a Dios en el lugar santísimo. Pero gracias a Dios, nosotros que estamos a este lado de la cruz, tenemos a otro sumo sacerdote, el sumo sacerdote por excelencia, el infinitamente superior, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice la palabra aquí en Hebreos 7, versículos 22 al 28. Escuchen estas palabras. Dice la palabra de Dios así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar.
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren que el pueblo de Israel siempre temía cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Será que Dios ha aceptado nuestros sacrificios? ¿Será propicio a nosotros? ¿Será apaciguada la ira de Dios? Y vivían con ese temor, con esa angustia, esa ansiedad de que, ¿y qué pasa si el sumo sacerdote no sale vivo? ¿Es porque él pecó o porque nuestros pecados no son perdonados? Y esperaban a que saliera el sumo sacerdote. Y cuando salía, el regocijo del pueblo, sí, Dios, gracias Dios, por perdonarnos, por aceptarnos, por ser nuestro Dios, por renovar tu pacto con nosotros. Pero esos sacerdotes morían. Tenía que venir otro y luego otro y luego otro. Pero aquí la palabra nos dice en Hebreos 7 que Jesús permanece para siempre. Él murió en la cruz, pero resucitó en poder y permanece para siempre. Él ha ganado la salvación. Él es el único que tiene todo el derecho de entrar al lugar santísimo tal como es, sin tener que ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque Jesús, Él mismo es el Cordero de Dios, sin mancha y sin pecar. Él es, como dice Diadema, santidad a Jehová. Él es la santidad, es la definición de la santidad y puede entrar a la presencia de Dios y decir, Padre, aquí estoy. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días y además los sacrificios por el pueblo. Jesús no necesita ningún sacrificio. Él viene tal como está, entra. Porque se ha ofrecido a sí mismo, ha derramado su sangre, que tiene una valor infinita. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y sigue la palabra en Hebreos 8, versículos 1 al 2, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban al tabernáculo hecho por los hombres. Pero Jesucristo no entró al lugar santísimo. Él entró directamente al cielo, a la gloria. Y dice aquí, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos, si ven en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, ya vimos los muebles, ¿no? El arca del pacto, vimos el altar del incienso, vimos la mesa del pan de proposición y vimos el candelero de oro. Hay diferentes muebles, hay diferentes elementos dentro del tabernáculo, pero falta una cosa. Falta una silla. ¿Saben por qué? Porque el sacerdote no podía descansar. Tenía que seguir ofreciendo sacrificio tras sacrificio, los panes, el incienso, que la sangre, que esto y lo otro. Y el sacerdote siempre se mantenía tan ocupado. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía pecando y los sacrificios no eran capaces para pagar de una vez para siempre los pecados del pueblo. Pero aquí dice que Jesús se sentó en su trono, se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Qué significa esto? Que Él se sentó, descansó, terminó su obra. Ya lo pagué. Ahora me voy a sentar en la gloria, a la diestra de mi Padre. Se sentó. Consumado es. Cancelada nuestra deuda. Pagado el precio de nuestros pecados por Cristo Jesús.
No tenemos que esperar a escuchar esas campanillas de Jesús, porque Jesús entró una vez, pagó para siempre y se sentó. Y tenemos esa plena certeza porque Él resucitó, que Él no es un sacerdote que puede morir, Él es un sacerdote que vive para siempre. Que Jesús no necesita esas campanillas. Jesús tampoco necesita una diadema que diga santidad a Jehová. ¿Y saben qué? En vez de tener una corona gloriosa, Jesús tomó eso y luego se puso una corona de espinas en lugar. Ese diadema dorado que dice santidad a Jehová. El escarnio del hombre. El peso de nuestro pecado sobre él. Con una corona de espinas que lo hizo sangrar de su frente. Jesús es el verdadero sacerdote, infinitamente superior a Aarón y a todos sus hijos. Gloria a Dios, que podemos entrar al trono de gracia con confianza. Que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él nos ha hecho nosotros sacerdotes para servir a Dios y para representar al mundo ante Dios, para llevar este mensaje glorioso del Evangelio de nuestro perfecto sumo sacerdote Cristo Jesús hasta los confines de la tierra. Así que oremos para empezar el día de hoy. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias que tenemos a Cristo Jesús, el mediador de un nuevo pacto, el verdadero sumo sacerdote. Ayúdenos a declarar este glorioso evangelio, a proclamar estas buenas nuevas hasta los confines de la tierra y a descansar en su obra terminada, porque Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Él terminó su obra perfecta. Consumado es. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.